Nuestro primer invitado es un abogado penalista que ha defendido a variopintos patrocinados y entre ellos a políticos. Tiene la Constitución en la mano y el Código Penal también, y el Procesal Penal también, y conoce el Procesal Constitucional también, que es lo que hay que conocer ahora. Entonces vamos a tener una charla instructiva con él. Gracias por acompañarnos, doctor Julio Rodríguez. Muy agradecido, Fernando, por la invitación. Un placer para mí estar con usted. Quería pedirle su reacción a esta declaración bélica del ministro de Justicia, Eduardo Arana, que un poco que está fungiendo de casi defensor de la presidenta, ¿no?, respecto al fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena. A ver, lo que pasa es que siempre se confunden los roles, ¿no? El ministro de Justicia no es el abogado del presidente. El ministro de Justicia es el abogado del gobierno. Y por lo tanto tiene que garantizar que el gobierno emita normas que pasen por estándares efectivamente de respeto a la Constitución. Esta reacción es una reacción de un abogado defensor, no propia de un ministro. Que curiosamente el abogado defensor, que también habló hoy día, el señor Portugal, no ha hecho declaraciones tan altisonantes, ¿no? Ha sido mucho más respetuoso con la Fiscalía, como que fueran dos estrategias distintas. Yo entiendo claramente que la reacción del Ejecutivo el día de hoy es una reacción en virtud de tratar de generar ruido para, de esta manera, entiendo debe ser el objetivo estratégico, presionar al Tribunal Constitucional, pero creo que esa estrategia no va a tener ningún resultado. El Tribunal Constitucional, en algo tan delicado, además que hay pues el precedente que se investigó a Castillo y esa decisión de la Corte Suprema de que sí se puede investigar a presidentes, ¿no? El Tribunal Constitucional va a demorar esto, ¿no? Sí, Porque claro. es un debate profundo. Pero ayer lo conversaba con un colega suyo, Andy Carrión, podría estar buscando el gobierno que el Tribunal Constitucional, mientras resuelve el fondo, dicte una medida cautelar que frene las investigaciones. ¿Cabe esa posibilidad? Bueno, puede pedirlo, pero más allá que pueda solicitarse una medida de carácter cautelar, el problema no está allí. El problema es que el Tribunal Constitucional tiene un marco de interpretación que tiene que necesariamente limitarse a lo que la Constitución señala. Y la Constitución establece marcos generales que son desarrollados a partir de normas. Por ejemplo, cuando el famoso 117 señala que al presidente de la República goza de inmunidad y pone las excepciones, ¿no?, y dice que no puede ser acusado, hay una ley que desarrolla todos esos conceptos. Y esa es, evidentemente, la norma que reconoce el Código Procesal Penal como la que debate en el escenario legal qué debo hacer y qué no debo hacer, procesalmente hablando. Y por lo tanto ahí nuestro Código Procesal Penal, que es nuevo, establece nítidamente que la investigación y la acusación son totalmente distintos, categóricamente distintos, pero adicionalmente están temporalmente muy distanciados. Y por lo tanto yo no tengo duda alguna de que el Tribunal Constitucional va a acabar señalando que es diferente investigar, es muy diferente acusar. Claro, y más con el precedente que hay de la Corte Suprema. No solo con ese precedente, sino con... Apelemos a algo más elemental que es lógica. Imagínese, don Fernando, que lo que tenemos que hacer es esperar que un presidente salga de funciones para que yo lo pueda investigar. 5 años, periodo regular. En 5 años el testigo que puede sustentar un cargo puede fallecer. Y no porque alguien del Ejecutivo haga algo, sino por causa natural, por un accidente. Las pruebas documentales se pueden estropear, el archivo donde están estas pruebas se puede incendiar, se puede inundar, un dispositivo electrónico se puede estropear también. Además hay una evolución histórica y una tendencia hacia privilegiar la lucha contra la corrupción como un bien a resguardar, ¿no? Pero es un principio fundamental de Estado, ¿no? Sí, lucha seguro. contra la corrupción, y eso implica que se tengan que relajar algunas prerrogativas de los presidentes. Pues. Pero acá la prerrogativa más importante permanece incólume. El presidente no puede ser acusado. Significa, si yo encuentro suficientes elementos que establecerían para mi fiscal que ha cometido un acto delictivo, yo los acumulo, los guardo y espero a que cesen el cargo. Porque no puedo esperar, sí. No puedo esperar. ¿Qué es lo que va a pasar con todas las denuncias constitucionales que está llegando? Como la que ha llegado. Usted me hacía un comentario antes de empezar la entrevista que
la veía un poco apurada porque pues tenía que cumplir un plazo, pero que hubiera sido bueno que se amplíe ese plazo porque le encuentra un poco débil a esa denuncia, tratándose de una denuncia a una presidenta de la República. Así es, no estamos hablando de la denuncia que se presenta contra alguien que arranchó un celular. Estamos hablando de la denuncia que se presenta contra un presidente en ejercicio de funciones. Por lo tanto, el nivel de acuciosidad tiene que ser el más alto, el detalle, el respeto rigurosísimo a todo lo que significa las reglas propias del derecho penal. Y yo no puedo entender cómo ese cúmulo de hechos que narra, que hay una narrativa de hechos más o menos ordenados cronológicamente, que es la primera gran parte de esta denuncia formulada por el fiscal de la Nación, solamente le dedica 4 caras al análisis jurídico. Esto no tiene mayor sentido. No estamos hablando de una imputación pues, que yo hago casi de trámite porque tengo un cúmulo de casos pendientes. Es una presidenta y es un caso que todos seguimos, entonces merecemos mucho más detalle y vuelo jurídico, ¿no? Uh-huh. Pero ciertamente que reposa bastante esa investigación, esa imputación, esa denuncia en que la propia presidenta ha admitido que recibió los relojes y las alhajas, ¿no? Eso ya es una base importante para la investigación. Es un dato, pero recuerde usted que en sistemas legales modernos como el nuestro, propios de un Estado de Derecho, la autoinculpación no releva de pruebas al fiscal, no releva de hacer el desarrollo. Es más, eso es insuficiente 100%. La confesión de haber cometido un delito no basta para nada. Entonces, si acaba diciendo la persona investigada que ha recibido los bienes que son objeto del delito, bueno, eso no significa que el fiscal se va a quedar contento con esa versión y va a dejar de investigar, y va a dejar de ser acucioso, y va a fundamentar como se debe. Ya, hoy la presidenta ha respondido, según su abogado, el doctor Portugal, como 50 preguntas, pero por otro caso, el de la obstrucción de justicia, porque habría ella tenido influencia en esta resolución que desarticuló el equipo policial que brindaba apoyo al EFICOP, ¿no? Ese otro caso, ¿cómo lo ve usted? ¿Qué desarrollo pueda tener? A ver, lo primero que sí me interesaría marcar, la intención es diligencia que se estaba llevando a cabo, concluyó la diligencia y los datos de cómo se desarrolló la diligencia y qué preguntas se hicieron acabaron en la prensa, ¿no? Cuando esto definitivamente es una vulneración. Pero no hay registro y prueba de eso. Ahora lo estábamos viendo con colegas y parece que se adelantó el doctor Portugal, que es nuevo, que es un solvente penalista, pero es nuevo en este caso, porque lo ha tomado hace unos días. Y se estaba refiriendo a temas que se han filtrado de otras declaraciones hace semanas, ¿ah? Bueno, igual no de esta de hoy. Pero igual no debía filtrarse ninguna. Porque estamos hablando de la investigación de un presidente de la República, ¿no? Eso es gravísimo. Claro, no debería filtrarse nada, pero una vez que se filtra, usted comprende perfectamente nuestro trabajo de periodistas. Obviamente, eso es indiscutible. Para la prensa, acá están porque el público quiere. No, y además ustedes tienen la labor de comunicarlo. Y gracias a eso podemos entrevistarlo para que opinen. No hay duda, para mí no hay duda. O sea, que si la prensa lo obtiene... Le pregunto lo siguiente, porque siempre se piensa y se le echa la culpa, pues, y a veces serán inocentes. La fiscalía que filtra todo. Pero el único agente que puede filtrar no es la fiscalía, ¿no? En una declaración, por ejemplo, de la presidenta, hay otras personas alrededor que pudieran ser unos eventuales filtradores o fuentes de la prensa. Es una diligencia que tiene un carácter reservado, porque estamos en investigación preparatoria. Solo en esa diligencia debía intervenir fiscal, defensa, procuraduría y declarante. Pero también, más nada. Si en esa declaración se habla de otros inculpados de otros casos, también pueden estar los abogados de otros inculpados. No. No en esta, pero sí. Pero cuando declaren a la declaración del investigado, solo se le permite estar presente a su abogado. Los abogados de otros investigados no pueden participar. Participan cuando son declaraciones de testigos. Correcto. Ahí pueden haber varios otros abogados, porque el testigo puede hablar de 10 personas y 10 abogados ahí. ¿no? Así es, correcto. Ya, entonces en este caso, digamos, pero probables,
teóricamente, filtradores de información, no solo son los fiscales, sino la propia defensa del implicado, que a veces por razón de estrategia puede filtrar, también sucede, ¿no? Sí, claro. Procuraduría también podría hacerlo. Sí, pero hay responsabilidades y exigencias que hace el Ministerio Público, porque tiene que exigir que se cumpla lo que el Código dice. Lo lamentable es que cuando tenemos normas que establecen ciertas exigencias de comportamiento, pero que no tienen consecuencias jurídicas, en un país como el nuestro no sucede nada, lamentablemente. En otros países sí hay consecuencias jurídicas de vulnerar la reserva. Hay sanciones. Acá no las hay de manera específica. Hay una sanción genérica si es que yo establezco que el fiscal lo hizo, porque eso significará que está yendo en contra de la actitud. Claro, ahora, para una sanción tendría que haber una investigación, pues. Sí, claro. Y cuando el periodista le pregunten quién fue tu fuente, imposible que lo revele. No hay además ninguna obligación legal para que un periodista eche a su fuente. No. Eso es imposible. Entonces es como un círculo vicioso. Salvo pues que exista pues un registro, ¿no? de dándole el papel al periodista o conversando con él, un audio. Hay mecanismos para probarlo. ¿Ah, sí? Sí, claro. Sobre todo si son diligencias más cerradas con menos participantes. Por ejemplo, ¿cuáles podrían ser esos mecanismos? Hay diligencias que solamente interviene Fiscalía y Defensa. Entonces ahí sí podría haber claramente la posibilidad de acreditar cómo se produce la filtración. Porque hay documentos a los cuales la defensa, posterior a la diligencia, inmediatamente no tiene acceso. Ahí uno podría estar seguro que fue alguien de la Fiscalía, sí, pero claro, no quién. Así es. Porque pero el responsable de la carpeta es el fiscal. Claro, pero esa carpeta pueden entrar otras manos, ¿no? Todo su equipo, pero él por responde, ejemplo. Pero él responde, de acuerdo a la ley. Y hace tiempo que no vemos pues una investigación o una sanción a alguien porque presuntamente haya filtrado algo. Así es, lamentablemente. Porque eso contraviene las reglas propias del procedimiento. Claro, es que lo que pasa es que también estamos en una sociedad ávida de conocer las verdades pues, de los hechos de corrupción en los que están involucrados sus autoridades, ¿no? Siempre hay una oportunidad para eso. Entonces tenemos una demanda social de conocer la verdad. Sí, eso sí. Y eso es algo... Y es universal, ¿no? Sí, lo sé. Pero tal vez tiene un acento particular en el Perú porque vaya que nuestras autoridades están todas tiznadas por hechos de corrupción. Conversaba con amigos míos españoles, profesores de Derecho Penal también, y llegamos a la conclusión, tristemente, ¿no? Que en todos lados se cuecen habas, pero a veces parece que acá solo se cuecen habas. Porque el nivel de los actos que se generan de connotación penal, acá no cesan, son prácticamente diarios. O sea, el día de hoy tenemos las discusiones entre el Ejecutivo y la Fiscalía respecto a esta denuncia. El mismo Ejecutivo tratando de que el Tribunal Constitucional evite dar mayor información. La presidenta declarando respecto al caso que usted mencionó, por haber disuelto este equipo que tenía la doctora Barreto a su servicio para poder investigar y para darle a ella la tranquilidad, la confianza y, mire usted, la reserva de los actos de investigación que se estaban realizando. Ahora, en ese caso, ¿no cree que la salida, la renuncia del ministro del Interior, Walter Ortiz, el exministro del Interior, Walter Ortiz, justo 1 o 2 días después de la disolución de ese equipo, de la reestructuración de ese equipo, implica como una especie de asumir él la responsabilidad política de esa resolución? Bueno, si hay una incongruencia funcional desde el Ejecutivo, los ministros son los fusibles que tienen que quemarse y tienen que asumir la responsabilidad porque el presidente no es responsable de ello. Claro, la renuncia de ese ministro podría, digamos, leerse facilitar la defensa de la presidenta. Así es. Pero vuelvo a repetir lo que alguna vez dije. Yo no tengo dudas que la doctora Barreto va a ser suficientemente creativa para poder utilizar a la DIVIAC para los fines que ella necesita en las investigaciones a su cargo. No es la primera vez, seguro, que ha estado en situaciones adversas, ¿no? Ayer el comandante general de la policía, Víctor Sanabria, nos decía que no va a dudar en prestar todo el apoyo que sea necesario, ¿no? Pero siempre hay pues esa tendencia, ese afán, esa tentación de instrumentalizar instituciones en beneficio de la defensa jurídica de una presidenta, ¿no? Y en este caso sería el Ministerio del Interior y la policía, ¿no? Los primeros en echar a mano, porque con la Fiscalía ya sabemos que hay guerra. Sí, no, evidentemente.
evidentemente. La guerra está declarada, creo yo, innecesariamente también. Y por eso ahí sí destaco lo que Juan Carlos Portugal ha hecho, ¿no? O sea, poco ponerle paños fríos. Son competencias que tienen las diversas instituciones del Estado. La Fiscalía tiene que investigar. Por eso decía que habían como dos estrategias distintas, ¿no? Ahora, Arana como ministro pues es más político. Villena como fiscal de la Nación no puede ser tan político y ponerse en un tete-a-tete, en una guerra verbal con Arana. Tendría que ser más juicioso, ¿no? Para no enervar la investigación. Bueno, y los fiscales hablan por sus disposiciones, los jueces por sus resoluciones. Entonces ahí es donde tendría que plasmar claramente un fiscal cuál es su perspectiva de determinado caso. Y el análisis de cómo lo hace es lo que los ciudadanos tenemos derecho a criticar y a poder hacer todos los peros necesarios para que se genere pues un debate interesante que fomente la construcción de un Estado de Derecho. Claro, entonces en resumen, no cree que se apure el TC, más bien le va a dar largas el asunto, y la posibilidad de que en lo inmediato den una medida cautelar que frene la investigación, la ve verde, la ve difícil. Muy, muy difícil, muy difícil. Yo creo que el TC, con la actitud que ha venido mostrando recientemente, lo que va a hacer es privilegiar el respeto a las normas. Vuelvo a decirles, si la Constitución dice no se le puede acusar y el Código me diferencia acusar de investigar, que es una norma que desarrolla el 117, es obvio que el TC no va a poder resolver en contra de lo que dice expresamente el Código Procesal Penal, porque la pregunta que usted hizo entre líneas, que fue su enunciado, esto no había sucedido antes, no sucedió, por ejemplo, con Toledo, no sucedió con García, es porque no había Código Procesal Penal. Esa es la respuesta. Y ese fue el gran error, ¿no?, de Zoraida Ábalos también. O sea, abrir la investigación como manda el Código Procesal Penal, pero suspenderla casi ipso facto, es lo que le merece el día de hoy tener un proceso pendiente por omisión de funciones. Bueno, muchas gracias, doctor Rodríguez. Terminamos con nuestras cartas sobre la mesa. ¿Puede por favor escoger una carta? Sí, claro. Y la lee. Y la leo. ¿Qué dice la carta? Dice: Niñachay, dejaste mi alma herida, Niñachay, por tus mentiras. Le salió un bonito tema de William Luna. Sí. La carta es un recuerdo del programa. Sí, gracias.